Hola, ¿qué tal? Soy Jack y hoy os traigo el 17º vídeo de esta sección de Dados bajo la mesa, donde nos vamos a dedicar a analizar la 16ª sesión que hemos jugado del Legado del Gusano, un relato de Raven de creación propia. Una 16ª sesión que ya tenemos subida al canal, así que si has caído en este vídeo de casualidad, pues te recomiendo que vayas a ver la partida y luego vuelvas a este vídeo, porque si no te vas a comer spoilers infinitos. Y si no sabes de qué va esto, pues te dejo una presentación de Dados bajo la mesa ahí abajo en la descripción. Pero bueno, vamos a ir con el feedback rápidamente. Hoy tenemos mucho de lo que hablar. Y extrañamente también tenemos mucho feedback que analizar. Ya sabéis que los deseos son muy importantes para mí y que ahora hay cada vez menos sesiones para cumplirlos, entonces tenemos que hacer lo posible cuanto antes. Y eso requiere pensar un poquito. En cuanto a los deseos, Cometa nos dice que quiere que Roxanne tenga los poderes necesarios como para que salga bien el exorcismo de Gabriel. Este deseo, que fue algo que también me comentó fuera de partida, propició una escena importantísima en esta sesión 16 y que llevó a uno de los finales más épicos de la campaña. Por lo menos finales de sesión de la campaña, pero eso ya lo veremos más adelante. Por parte de Sergio, me dijo que Gabriel quería redimir a Marcela. Es un deseo importante, un deseo que viene con bastante recorrido y que tengo en cuenta. Y es un deseo que tuve también bastante en cuenta, puesto que al principio de la sesión se presenta una Marcela muy agresiva. Ya tengo en cuenta que de cara al final vamos a tener su propia redención, porque esta es la sesión del acto 3 para finalizar con todo aquello. Y es un deseo que tengo muy en cuenta tanto desde el principio, diseñando la sesión, como hasta el final, cuando tengo que tomar ciertas decisiones sobre cómo quiero que acabar dentro del propio juego. Pero eso lo veremos más adelante en el apartado de dirección. Solo tener en cuenta que el deseo de Sergio cambió mucho mi modo de actuar. Por otro lado está el deseo de Iván, que me pide que le ponga un poquito más fácil a Gabriel esto de encontrarse con Emily. Es algo que hasta ahora he puesto muy difícil. A Emily es un NPC al que maté en la sesión 8 y yo no quería que fuera tan sencillo verla a recuperar. Entonces hasta ahora, para ir a recuperar a Emily, había que volver al otro lado y para ello había que morir primero y además de todo eso había que librarse de Marcela. Por tanto, lo he puesto bastante difícil e Iván me dijo pues, que relajase un poquito para que al final Emily y Gabriel pudieran encontrarse. He pensado en este deseo, me faltan todavía un par de sesiones para hacerlo posible, no lo esperéis de inmediato, pero desde luego sí que os garantizo que va a ser más fácil para Gabriel de lo que esperáis, aunque quizá no tanto para Arthur, ya que es Iván el que ha pedido el deseo. En cuanto a los no me gusta, Roxanne nos dice que se pierde en la mansión Corvus. La disposición de las habitaciones le resulta un poco extraña. Yo se lo expliqué después de partida y luego me dijo que le quedaba claro. Lo que más nos importa de la mansión es que los PJs me sepan distinguir qué habitaciones están en el primer piso, qué habitaciones están en la planta de abajo, qué habitaciones hay en los subterráneos de la mansión, y también me interesa, sobre todo y de cara a esta sesión, que los PJs sepan dónde está el sótano, cómo se accede hasta el sótano y que se llega a él mediante el estudio, porque el camino de la cocina ya está anegado. Con que esto esté claro, a mí me es suficiente. El resto de la disposición de la mansión no me importa mucho, no hay un mapa. Por otro lado, Sergio me comentó que se sintió algo atrancado en su conversación con Augustus. Entiendo que le quería preguntar más cosas en la sesión pasada, pero que al final no pudo. No pasa nada porque ya no es momento de seguir haciendo preguntas, es momento de actuar, y eso ya lo saben mis jugadores. El diseño de esta partida, y vas a ver que a diferencia de las sesiones del acto 2, las sesiones del acto 3 yo las diseño más cortas. Hay menos escenas que jugar, pero son mucho más importantes, intensas y determinantes, muchas de ellas resolutorias de tramas. Además, la mayoría de las escenas están pensadas para ser compartidas, son comunes a todos los PJs o potencialmente están diseñadas para ello, por lo que este es un primer aspecto de diseño que hay que tener en cuenta en las sesiones. Escenas más comunales, menos escenas, pero más intensas. Estamos cerca del final, todo lo que pase tiene que dejar impronta, todo tiene que ser peligroso, nada es casual, hay que ir cerrando tramas para que así cuando cerremos la trama principal no se nos queden un montón de cabos abiertos para los epílogos. Y empezamos la partida con un comentario mío de metajuego.
Digo que alguien me debe algo. Es una cosa mecánica lo que me deben, que yo, en cuanto a diseño, lo transformo en algo narrativo. Lo que se me debe es una complicación, la complicación de la maldición de Roxanne, que se activó en la sesión 14, y por otro lado, la complicación de Gabriel, que se activó en la sesión 15. La escena que tiene lugar, en principio, no es un avance de trama, sino que es una idea que se me ocurrió de hacer sufrir ambas complicaciones en una misma escena, conjugar ambas y, enfrentar a los propios personajes entre sí debido a estas propias complicaciones. Además, esta primera escena, con Roxanne intentando matar a Gabriel, nos sirve para marcar el tono y el objetivo de la sesión. Si no hacemos nada con Marcela, que es la culpable de esto, todo esto va a acabar en un desastre. Tenemos que neutralizar a Marcela. Ese es el objetivo de la escena más importante que tiene lugar en esta sesión, que es el laboratorio. Igual que la sesión anterior era de Roxanne, esta es de Gabriel. Tenemos que resolver el arco de Marcela, por eso ya nuestra primera escena apunta hacia ella. Tras ello, dejamos que los PJs hablen un poco más entre ellos, que asimilen lo que acaba de pasar, igual que hicimos en la sesión anterior. Después de una escena así, inicial, tan gorda, es necesario darles un poquito de cancha para que hablen entre ellos, tomen decisiones y asimilen lo que ha pasado. Así, después de esta escena, en la que los personajes hablan entre sí, que yo la tenía diseñada como tal, fundimos en negro y automáticamente toma la voz Roxanne. Cometa y yo ya habíamos hablado por debajo de la mesa de hacer esta escena, de que ella lo quería. Yo me limité a hacer posible que esto tuviera lugar, me la preparé y le señalé el cuándo tenía que tener lugar esta escena, que tenía que tener lugar pues en el tercer lugar de la sesión, ¿no? Después de su conversación familiar. En cuanto a diseño, esta escena, que es la de Roxanne y Jakub, me servía para varias cosas. En primer lugar, porque lo quería la propia jugadora y me lo había pedido en el deseo. Entonces yo pues dije, vale, ok, Jakub te va a ayudar, o por lo menos eso dice, y vamos a hacer una tirada. En segundo lugar, me sirve porque las conversaciones con Jakub pueden sacarle información. De este villano no se sabe mucho, como sí que se sabe de Philip y de Stephen. Por tanto, es posible que si se le presiona o alguna cosa así, se pueda tirar con algún secreto, algún punto débil que les resulte útil más adelante de cara al final. Y esto se hace mediante una conversación sobre la paternidad, ¿no? En la que Jakub intenta empatizar con Roxanne a partir del propio concepto de la paternidad o la maternidad. Y en tercer lugar, esta escena me sirve para mostrar que es posible hacer lo que Roxanne hace. Esto es posible hablar con el malo malísimo sin salir de la mansión Corvus, utilizando la comunicación vía espejo, la misma que utilizaron los Corvus para venir aquí, pero que sin embargo Jakub no ha utilizado para acceder a la mansión Corvus. ¿Por qué? Eso es una pregunta interesante. Puede que tenga cierta importancia. Tras la escena de Jakub y de Roxanne, antes de la escena de la cripta, tiene lugar una conversación entre hermanos en la biblioteca. No es una escena demasiado importante, pero es una escena que ellos mismos me habían pedido tener, y si bien en la escena anterior habíamos redundado en la relación Gabriel-Roxanne, y también en la sesión anterior, todavía nos queda por profundizar la relación entre los hermanos, que ha sido muy fuerte toda la campaña, sobre todo ahora que Arthur ha tomado la decisión de convertirse en una larva, tal y como lo dice Jakub, de trascender, superar a la muerte. Gabriel no está de todo de acuerdo. Pero vamos avanzando hacia la siguiente escena, que es aquella en la que se meten dentro de la cripta para buscar la tumba de Philip Corvus. Y es que esta escena podría haber sido la resolución de la trama del personaje, y de hecho estaba diseñada para ser la resolución de la trama del personaje, pero no llega a serlo del todo. A este lugar, a la tumba de Philip Corvus, ya hemos apuntado en la sesión 13, en la que Rufus le dice que Stephen empezó a corromperse cuando mandó construir una tumba para su padre desaparecido. Pero Iván no lo pilló del todo, entonces tuvimos que volver a repetir la movida y fue Rufus, en la sesión 15, el que dice que no se hacen tumbas para los Corvus, pero aún así, Philip Corvus tenía una tumba, un hombre que en principio había desaparecido. ¿Por qué iba a necesitar una tumba si no tenían un cuerpo que enterrar? Pues ahora seguro que ya os lo imagináis.
El objetivo de esta escena es, por un lado, encontrar la carta, que es esa confesión de amor de Rebeca a Philip, y también consigue lo que Rufus le pidió a Arthur. Recordad, se podía redimir a los Rufus User en caso de que descubriesen por qué Philip Corbus hizo lo que hizo. Aquí tenemos el porqué. Rebeca nos lo cuenta en la carta. Pero ese es el primer objetivo de esta escena, y con la carta nos vale. Pero, ¿qué pasa con el contenido de la carta? La carta podría haber sido una declaración de amor sin más, pero aquí yo le meto un giro adicional. ¿Y si la carta hace dudar a Arthur sobre su trascendencia? La situación entre Rebeca y Philip es idéntica a la de Grace y la de Arthur. Y si la carta hubiera venido a confirmar ese sesgo que ya tiene Arthur de buscar la trascendencia, no tendríamos conflicto, pero yo quiero conflicto. Entonces, en este momento se me ocurre que toda la carta de Rebeca sea una declaración de amor a la vida, abandonándose a la muerte. No superando a la muerte, sino abandonándose a ella. ¿Por qué? Pues por la simple y mera razón de porque Arthur tiene clarísimo hasta ese momento, y de hecho la enfermedad de Grace se lo deja todavía más claro, que tiene que aceptar a la muerte y convertirse en lo que Yakub quiere que sea. Esto es una larva. Pero yo busco el conflicto emocional dentro del propio jugador. Por eso ese es el contenido de la carta. Por otro lado, después de la carta, Philip aparece, y es entonces cuando existe la oportunidad de acabar redimiéndolo, gracias a un giro favorable. La cuestión no es tanto esta, que ya la comentaré en el sistema, sino que el Philip que aparece me parecía muy importante diseñarlo como un Philip distinto de todas las sesiones. Cuando ha perseguido a los Corbus en la sesión cuarta, en la sesión quinta, en la sesión 13 incluso, es un espectro sediento de sangre. Es un espectro del que no se sabe nada, que no tiene cara, que no es nadie. Ahora no. Ahora es un alma atormentada. Ahora es Philip Corbus, nuestro tío abuelo, que se acabó por corromper a sí mismo, sobre todo después de conocer el sentido de la carta. Él siempre quiso salvarla. Todo lo que hizo se convirtió en un diablo para salvarla a ella, y ella no quiso ser salvada al final. Es trágico. Es un espectro que ya no tiene su hacha, ya no tiene... Ahora ya no da miedo, ya no da terror, ya no le acompaña su música de terror. Ahora lo que quiero que dé es pena. El combate que se da contra él no es un combate, sino que es un encuentro de manos en el que al final Arthur le dice que lo acaba entendiendo. Y esta redención es dramática y es triste, pero no es completa. Pero nos vamos a comentar esa escena entre Gabriel y Marcella. Una que me había pedido el propio Gabriel, que quería hablar con ella antes del exorcismo, y que yo pues le concedí sin más, pensando que no iba a ser una escena demasiado importante. Diseñando la partida, yo esperaba, de verdad, sinceramente, que el ritual de exorcismo tuviera lugar. ¿Por qué? Pues porque no me esperaba ese giro tenebroso que Roxanne iba a sacar con Yakub. De esta forma, en primer lugar, yo planteando la escena que el exorcismo va a tener lugar y por tanto la redención tendrá lugar al final de la sesión, Marcella tiene que empezar siendo muy mala en la primera escena. Le hacemos el exorcismo en el que Marcella es la principal antagonista, después de este tiene lugar una conversación con Gabriel y al final Marcella se acaba redimiendo igual que hizo su madre, se transforma en un fuego fatuo súper bonito y llega al otro lado. Todo genial, pero Roxanne sacó el resultado más tenebroso de todo el legado del gusano. Así que esto no podía ocurrir. De hecho, no iba ni a haber siquiera un exorcismo, por mucho que los personajes se estuvieran preparando para ello. ¿Qué pasaba entonces con la redención de Marcella y con el hecho de que tenemos que ir cerrando tramas porque nos quedan 3 sesiones? Pues yo en partida tenía en cuenta los deseos de Sergio para redimir a Marcella. Y eso tenía que pasar, porque me lo habían pedido. Y si mis jugadores me piden algo tan importante, yo tengo que hacer lo posible en la medida en la que esté dentro de mis posibilidades. Así que lo que hice, en el momento en el que supe que Marcella tenía que redimirse, pero el exorcismo no iba a tener lugar, es que Marcella se redimiese ella sola.
¿Cómo consigo esto? Pues rebajando el nivel de animadversión de la propia antagonista y haciendo que esta conversación sea mucho más importante. Porque si queremos llegar al final en el que la propia Marcela detiene a Jakub por amor a su propio hermano, tiene que amar muchísimo a su hermano y tenemos que construir una evolución de personaje previa, aunque sea en una sesión, aunque sea en una escena. Por eso, esta escena en concreto se volvió muy importante, porque pese a no ser clave en la sesión, pese a no estar diseñada de antemano, pese a no ser muy larga tampoco, es la conversación que explica la evolución de personaje de Marcela, es la conversación que explica su sacrificio y su final, en el que Marcela se vuelve buena. Por eso esta escena resultó clave, y no en fase de diseño, sino durante el propio juego. La siguiente escena que jugamos después de esta de Marcela es una escena de preparación del ritual que hace de transición hasta el propio ritual en sí. Nos da un poco de contexto, de color de la escena y demás. Le doy la autoridad narrativa a Gabriel. Y luego ya la propia escena del ritual, como yo ya sé que no va a ser un ritual de exorcismo, pues el color está diseñado para dar una mala vibra desde el principio. El ritual para convocar al prelado, en el que el prelado se habría manifestado dentro de la mansión Corvus desde el otro lado, ya que no tiene otra forma de entrar aquí, constaba de 3 partes y yo le iba mandando a Cometa una a una esas partes por privado para que Roxanne las leyera en voz alta. A ella no le daba la opción de negarse. Ella, en el momento en el que empezó a pronunciar las palabras, yo ya sabía que para esta escena ella estaba fuera de juego y era una herramienta del máster Aka Jakub. Y nos vamos a la dirección. En la primera escena de la sesión, los recursos que yo utilizo son un montaje alterno entre los sueños de Roxanne y Gabriel. Si sabéis algo de cine, sabéis que en muchas ocasiones estos montajes alternos se hacen porque los personajes de cada una de las líneas van a juntarse en algún momento. Estos sueños, además, yo aprovecho para engañar a mis propios jugadores, utilizando ciertas referencias que parece que quieren significar una cosa, porque son referencias que estoy rescatando del pasado, pero que en realidad significan otra. A Roxanne le hacemos creer que esa es una nueva visión de Emily, como la que tuvo al principio de la sesión 14, o como en los flashbacks que tuvo en su sesión 11. Pero realmente no lo es Marcela, lo cual nos revelamos hasta luego un golpe de efecto al final. A Gabriel le hacemos creer que este sonambulismo es cosa de Stephen. Su conexión con Stephen Corvus viene desde la sesión 2 y ha sido la causa de sus pesadillas, de su malestar y de su sonambulismo hasta la sesión 8. Por eso le hacemos creer, y de hecho lo mencionamos en la propia partida, que es por esta cuestión. La propia música contribuye. La propia música la hemos utilizado como si fueran leitmotivs y nos sirve también para engañar a los dos personajes para que al final confluyan en esa escena los dos juntos con ese fantástico resultado que, gracias a Dios, Arthur detiene. Y es que la aparición de Arthur en la escena, interrumpiendo esta y llevándonos a una elipsis, estaba apalabrada de antemano. Yo le había dicho a Arthur: vas a salir al final de la primera escena y vas a interrumpir la escena. Voy a dejarte que digas una unidad de cosa y hacemos una elipsis después de esto. Y él me dijo: ¿pero qué tengo que decir? Y yo: no te preocupes, que lo sabrás llegado el momento. Y fue fantástico porque dijo exactamente lo que yo esperaba que dijera. Así es como consigues este efecto tan cinemático, mediante un poco de complicidad con uno de los jugadores, un montaje alterno y engañar a los propios jugadores que están dentro del juego, utilizando referencias que has usado en anteriores partidas. Bien, cuando volvemos a esta primera escena, dejamos a Arthur un poquito de autoridad narrativa para decirnos dónde estamos de vuelta y tenemos esa conversación familiar. La conversación es muy dramática por las relaciones madre-hijo y porque también nos da una excusa maravillosa para que Roxanne, recordad que Roxanne y yo ya habíamos hablado anteriormente que ella iba a hablar con Jakub, de hecho me lo había puesto en el deseo, entonces la propia Roxanne se excusa en esta conversación para ir a hablar con el esqueleto malvado. La conversación entre Roxanne y el esqueleto malvado llega mediante una descripción de la propia Roxanne. Los otros dos jugadores no saben qué está haciendo Roxanne, no saben dónde va, no saben con quién quiere hablar.
y Roxanne construye la escena de tal forma que no lo revela desde el principio, sino que ella va paseando poco a poco por la mansión, ella tiene la total autoridad narrativa hasta que llega al espejo, quita la lona y entonces pierde la autoridad narrativa, empieza a sonar la música de Yakub y comienza la conversación. Tenemos lugar una primera conversación antes de la tirada, apenas un intercambio de palabras, pero el pacto con el diablo no iba a ser fácil y el resultado del giro tenebroso teníamos que disimularlo. Entonces, una vez hecha la tirada, seguimos la conversación que casi hace que nos olvidemos de la tirada que acabamos de tirar, de que sea una tirada tan nefasta. Parece que no ha tenido consecuencias, ¿verdad? Hasta el final de la sesión. Ahí es cuando empieza mi plan. Cuando Roxanne le pide a Yakub al final de esta escena que Gabriel no sufra ningún daño, nosotros hacemos una elipsis y así no tengo por qué dar una respuesta que no va a ser afirmativa. La verdad, siempre es mejor dejar estas cosas en el aire. Los jugadores no van a volver al espejo a agitarlo y si vuelven me da igual. La siguiente escena entre los hermanos tiene como excusa el hecho de buscar algo de ayuda mágica para hacer el ritual. Yo por dentro ya sé que el ritual no va a tener lugar, entonces me estoy frotando las manos. Y esto se lo dejamos claro mediante una intervención del DJ, que no hay realmente nada importante que se pueda sacar del ritual. Después de esto yo ya me callo, les dejo hablar a ellos y ellos, gracias a Dios, apuntan a la siguiente escena, la de la cripta y la tumba de Philip Corbus. Esta elipsis que tiene lugar entre esta conversación de hermanos y la búsqueda de la tumba de Philip Corbus es un poquito brusca porque corté en edición ese momento en el que les pregunto dónde van a ir, qué van a hacer y cuántos van a ir. Así que ya empezamos directamente esa escena con ellos descendiendo hacia la cripta de Philip Corbus. El pasadizo que desciende hacia allá lo hemos descrito 1001 veces, todas y cada una de las veces que ellos han descendido hacia la cripta hemos descrito la tumba de Philip vista desde arriba, pero nunca con demasiado detalle, porque no me interesaba que fueran antes del momento en el que van, que es ahora mismo. Ahora sí que lo hacemos, ahora sí que lo describimos detalladamente, nos dejamos esa descripción para el final y nos explayamos un poquito más en ella. Hasta llegar a la puerta que conduce a la carta, la dirección que utilizo en este momento es bastante pausada, intentamos generar terror, generar tensión. Los jugadores al principio no se lo toman muy en serio, hacen algunos chistes con Sherlock Holmes y demás, pero esto no pasa nada porque el punto fuerte, que es el drama que va a venir luego, eso es lo importante y eso sí que se lo toman en serio. Luego también quería hablar de las cruces que puse en el pasillo. Las cruces son un elemento de terror, sin más. Un elemento de color que no llevaba a nada, pero son un elemento lineal de color. Por tanto, yo mediante el color les estoy señalando a los PJs que tienen que seguir un pasillo hacia adelante porque sigue habiendo cruces. Ellos creen que la primera es importante, pero no es más que este detalle de color. Entonces yo enseguida les señalo la siguiente. Y después de esa, la siguiente y la siguiente, todas hacia adelante para dar cierta sensación de progreso. Y además, cuando ya llevan un trozo del pasillo recorrido, les digo que las cruces empiezan a cambiar, concretamente empiezan a acercarse cada vez más las unas de las otras. De tal modo se ve cierto progreso mediante el color y se ve que hay un final de todo esto. Cuando Roxanne me pide, por otro lado, encontrar el candelabro, yo no solo se lo concedo, sino que le añado elementos de color que hacen la escena todavía más tensa, igual que cuando escarba en el suelo y encuentra a los gusanos. Cada vez las cosas son más chungas, cada vez las cosas son más terroríficas y el color me sirve a mí como elemento de dirección para señalar a los jugadores hacia un punto en concreto. Si las cruces se hubieran estado colocadas haciendo un círculo, probablemente ellos pensaran que era en el centro del círculo donde tenían que mirar. Pero en cambio, si lo que ven es una línea de cruces, lo que van a hacer es seguir la línea de cruces. Y ya llegamos a un punto en el que el terror y la tensión que hemos construido cambian. Cambia la música, encuentran la carta y yo lo que hago es pedir a Valle que lea la propia carta porque quiero que sea una voz femenina quien lo haga. Ponemos nuestra música de piano triste y desatamos el drama que se llevó casi todas las escenas, las estrellas de la sesión.
De la conversación siguiente entre Gabriel y Marcela, sí que destaco la música que suena en este momento. Hay un tema de piano, es el tema de Pequeña Esperanza, que lo encontró Gabriel en las habitaciones de Marcela en la sesión 6. Es una canción que desde la sesión 6, Sergio y yo estamos buscando un sitio donde meter y no sabemos hacerlo. A Sergio le preocupaba mucho, me lo decía casi todos los días. ¿Dónde metemos la canción? ¿Dónde metemos la canción? Pues creo que aquí. Creo que este momento era maravilloso para meter la canción de Pequeña Esperanza, puesto que la esperanza ha sido un leitmotiv recurrente a lo largo de toda la partida y al final es como se llama la propia sesión. En cuanto a la siguiente escena de la preparación del ritual, ya sabéis que Gabriel es el que toma la autoridad narrativa, le ponemos una canción coral ominosa que haga parecer que esta escena es mucho más importante de lo que realmente es, porque lo importante va a venir luego. Y luego yo le doy voz a los personajes para que hablen entre sí, se despidan y entonces empiezo el ritual. En este momento soy yo el que toma la autoridad narrativa del color. No hay tirada, en principio, porque la tirada ya la ha hecho Roxanne y no ha salido bien. Estamos en el laboratorio del sótano, así que reutilizo el color del propio laboratorio y narro cómo este color se va volviendo cada vez más oscuro, conforme cambio la música a unos tonos más tenebrosos. Conforme Roxanne empieza a leer las primeras palabras del ritual, yo voy haciendo ver cosas a los jugadores, cosas que cada vez son más siniestras y cosas que marcan que algo va mal. El que ya confirma todo esto es el propio Stephen Corbus, la larva, que entra en la propia habitación y dice que tienen que detenerla, que ella lo va a traer. Los personajes saben perfectamente que algo va mal, pero Roxanne no puede evitarlo. Gabriel le dice a su hermano que lo haga y la reacción tardía de Arthur es deliciosa, porque me los imagino a los propios personajes cómo se han quedado pasmados. No entienden lo que está sucediendo. No es cosa de que mis jugadores no puedan reaccionar, es que sus personajes tampoco están paralizados y a mí me permite no parar de narrar y narrar y narrar, hasta que llega un punto en el que empiezo a describirlo todo a cámara lenta y termino diciendo que ese portal conduce hacia Sion. En este momento es cuando hacemos la tirada, porque eso es un giro. Cuando buscan el modo de superar el giro y lo encuentran, yo dirijo la atención de Gabriel hacia Marcela. Gabriel y Marcela son los protagonistas de la sesión y yo tenía claro que teníamos que acabar con ellos, fuera con la redención de Marcela después del ritual o fuera de esta forma. Yo ya había diseñado la dificultad como una contra la que no querían tirar. Ellos iban a usar una acción Corvus, y si ellos usaban una acción Corvus, la única acción Corvus útil iba a ser la de Gabriel. Y la de Gabriel solo tenía dos posibilidades con Augustus fuera de esto, o bien Marcela o bien Stephen. Stephen no podía ser, porque es una larva, es un espectro, pero no está del todo muerto, entonces no se le podía usar. Pero realmente esto no es más que una razón mecánica, casi de ambientación, que yo uso para justificar lo que yo quería a nivel narrativo, y es que usara a Marcela. De hecho, yo mismo presioné un poquito a través del propio NPC para que Marcela le dijera a Gabriel que quería ser ella la que se sacrificase. En este momento yo cambio de música y tenemos una cortísima conversación, apenas una despedida, entre Gabriel y Marcela, otro de los grandes momentos dramáticos de la sesión que se llevó mi estrella. Y así Marcela, en lugar de mediante el exorcismo, consigue ser redimida a partir de su sacrificio. Una idea que se me ocurrió en la propia partida y que desde luego no estaba diseñada porque no esperaba yo ese resultado. Y con la decisión de Gabriel de dejar ir a Marcela, ya sabemos cómo va a acabar todo, pero no precipitamos el final, sino que yo sigo describiendo de forma tensa todo lo que pasa. El poder de cambiar la escena ya no está en los propios jugadores, sino que es el NPC el que tiene. Soy yo el que narra, narro el portal, narro cómo el libro sale del piano, narro cómo el brazo de Yakub sale del portal, la música épica y por último, una escena que tiene a Marcela como protagonista. Es lo que significa la acción Corvus de que el espectro te hace un favor, si bien esta vez la deuda es su propia muerte. Y por último, el final, sin epílogo. Esa frase de Stephen Corbus que pese a estar muerto, sigue juzgando a los propios PJs. ¿Qué es lo que habéis hecho?
Una pregunta que abre una nueva posibilidad en las siguientes sesiones. ¿Se va a unir Stephen Corbus a la familia en contra de Jakub? Pues ya lo veremos. Sistema. Toda la primera escena no tiene ninguna tirada, sino que son un par de complicaciones transformadas en giro. No hay forma de ir en contra mediante una tirada porque si no se podría generar una complicación que derivase en una mecánica infinita. Yo ya tengo que aplicar todas las complicaciones que puedo. No me las puedo guardar y sacar las 8 sesiones después como he hecho en otras sesiones de la campaña o en otras sesiones del acto 2. Realmente la tirada más crucial de la partida y que más la determinó era la de Roxanne ante Jakub. Una tirada que, como ya sabéis, tuvo un final terrible, y es que mi cara es un poema. Podéis buscarla en el momento concreto en la partida. También subí una imagen a Twitter. Era una tirada difícil, es verdad, eran 4 dados de niebla. Pero es que nada alrededor de Jakub es fácil, por lo que sea. Y el resultado fue tenebrosamente terrible. Un giro tenebroso a estas alturas del relato es una consecuencia muy, muy grave. Y así fue, tanto que no solo cambió el final de la sesión, sino que si no hubieran utilizado a Marcella en ese momento al final, porque Gabriel, por ejemplo, no tuviera más usos, podría haber cambiado toda la campaña. Imaginad por un momento que Jakub, en sesión 16, se hace con el libro. Es posible que la última fuera la 17. En caso de que hubieran sacado un giro favorable, Roxanne se habría salido con la suya. Sin complicación ninguna, el ritual de exorcismo habría tenido lugar. En caso de que hubieran conseguido un giro con complicación, Jakub habría ayudado a Roxanne en el exorcismo, pero después de la redención de Marcella, se habría iniciado el ritual para traer a Jakub de vuelta a la mansión Corbus. Como veis, lo que pasó con ese giro tenebroso fue lo peor que podía pasar, y eso dice mi cara en ese momento. La escena de la tumba de Philip Corbus también es un giro, uno que corté en edición, pero que os confieso que resultó en un giro con complicación. Se iban a salir con la suya, leerían la carta, tendrían tiempo de ello, pero Philip aparecería al final para luchar contra ellos. Esta complicación y que Philip apareciera para luchar contra ellos significaba que no podían salirse del todo con la suya. Yo esperaba que Philip les hiriera de alguna forma, pero el dramatismo de la escena, la música sonando, la propia interpretación de Iván en ese momento, lo que me pedía era otra cosa. Entonces, cuando yo al final plantea a Philip ahí en esa escena, tenía que acabar bien. Tenía que acabar bien para los propios personajes jugadores, por muy gorda que hubiera sido la complicación. En ese momento era momento de darles una victoria. Sí que es cierto que después de la sesión le pregunté a Iván si quería que esa escena entre él y Philip hubiera resultado la resolución de su arco, la definitiva. Philip ya redimido y no vuelve a aparecer. Y Arthur me dijo que no. Iván me dijo que quería seguir viendo a Philip Corbus, y eso tendrá su importancia. Y ya llegamos al giro más importante de la campaña hasta la fecha. A este giro nos ha llevado la tirada anterior de Roxanne, y pese a que no se hace tirada cuando se inicia el ritual de exorcismo, sí que se hace una nueva tirada en el momento en el que intentan detener a Roxanne. La dificultad ahora es mucho mayor. Son 4 dados de niebla espesa. Jakub no se lo va a poner fácil. Es una de estas tiradas tan difíciles que los jugadores, si quieren que tener éxito de verdad, tienen que activar uno de sus éxitos automáticos, que ya no quedan tantos. Roxanne me había venido diciendo toda la partida que ella misma quería hacerlo, que ella misma quería solucionar los problemas que ella había generado, pero yo en este momento no le dejo. No le dejo porque, 1, no quería que ella tuviera voz en este momento, poseída por Jakub, tenía un sentido narrativo. Y 2, tenían que ser los Corbus los que lo solucionasen. Tenían que ser sus hijos. Así que es Gabriel quien lo acaba haciendo. Gabriel, que era el protagonista de esta sesión, mediante Marcella, que era la otra protagonista. Si bien lo primero que quiere Gabriel, y os habéis fijado, es invocar a Stephen Corbus. Y yo no le dejo.
No le dejo por dos razones, la mecánica y la narrativa que he dicho antes. En primer lugar, porque Stephen es una larva a medio camino entre espectros y vivos, y en segundo lugar, porque invocar a Marcella y que Marcella se sacrifique en este momento reviviéndose así y olvidándonos del ritual de exorcismo es narrativamente mucho mejor final. Y así se me ocurrió a mí en mitad de la sesión y ¿qué queréis que os diga? Nadie me ha llevado la contraria hasta ahora, así que ahí fue mi estrella. Pero poco más que comentar. Así que ahora decidme, ¿quién es ese hijo al que se refiere Jakub? ¿Qué ha pasado con Philip? ¿Qué decisión va a tomar Arthur? Y quizá lo más importante, ¿de qué lado está Stephen Corbus? Pues esas son algunas de las sesiones que hemos planteado en esta sesión y que iremos desvelando a partir de las siguientes. Así que nada más que decir, damas y caballeros, nos vemos muy pronto en la próxima sesión del legado del gusano.